tengan todas, todos y todes. Y bien, pues el día de ahora desde el Comité Mundial de Alianzas y Líderes Agentes de Cambio, Red Internacional de Acción, Promoción y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, les damos la más cordial bienvenida a todos los que el día de ahora se conectan y nos acompañan en esta gran conferencia que vamos a llevar a cabo el día de ahora, denominada Los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordando, Instituto Social Altruista Profesional, Ciudadanos Honoris Causa, Asociación Civil, y en colaboración con la Universidad uno de Occidente, lo que es la Universidad Metropolitana de Jalisco, el Instituto Latinoamericano de Asesoría de Justicia y Género, así como diversas instituciones aliadas, pues nos unimos para escuchar todos con el maestro Benjamín, pues esta gran conferencia. Y bien, al estar reunidos, pues tenemos la convicción de que en derechos humanos, ¿sí? No son únicamente aspiraciones abstractas, sino principios universales, indivisibles e interdependientes, ¿sí? Que deben orientar también pues, las políticas públicas, las acciones institucionales en el momento del actual cotidiano de la sociedad. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan un compromiso totalmente global para garantizar la dignidad humana, la igualdad, la inclusión y la justicia social. Por lo tanto, pues el día de ahora nos une esta gran conferencia denominada Los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y su vinculación con los ODS, por lo que voy a proceder a presentar a nuestro gran ponente que tenemos el día de ahora, que es el maestro José Benjamín González Mauricio, ¿sí? Quien él tiene doble máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos por parte del Instituto Europeo de Derechos Humanos de Santiago Compostela, España, teniendo la especialidad en Defensa Internacional de los Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, además abogado por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, él es experto de la diversidad sexual por parte de la Universidad Diego Portales de Chile, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia Nación de Argentina y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, colaborador experto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara en materia de diversidad sexual. Participante en diversas competencias internacionales en materia de derechos humanos y además el maestro Benjamín ha sido colaborador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en calidad de amicus curiae en Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo diversas publicaciones en materia de derechos humanos, en específico en diversidad sexual, a nivel nacional y en la Unión Europea, y en particular en el Instituto Europeo Campus Esteli y la Universidad de Granada, España, así como ponente en encuentros nacionales e internacionales. Pero además ha sido coordinador del tomo 3, de diversidad sexual y derechos humanos, y el tomo 17, que habla de personas de la diversidad sexual y derechos humanos, y la revista número 22 de derechos fundamentales a debate, edición dedicada a los derechos de la población de la diversidad sexual 2025, todas adscritas a la obra colectiva de estudios de derechos humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Asimismo, el maestro Benjamín ha sido galardonado con el Premio Universitario de Derechos Humanos 2024 por la Benemérita Universidad de Guadalajara por la destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual en la modalidad de activismo del año. Y actualmente nuestro maestro Benjamín es visitador adjunto responsable de la Agenda de Diversidad Sexual en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De veras tenemos un gran ponente el día de ahora, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para compartirnos esta gran conferencia.
Le cedo el uso de la voz. Sea bienvenido, maestro Benjamín, y es un honor pues que nos esté acompañando. Adelante, Muchis- maestro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todas, todos y todes. Es un placer el acompañarles esta tarde en un fin de semana para poder debatir un tema de vital importancia que es hablar de los derechos humanos, pero no obstante, vincularlos con la Agenda 2030, de ver cuáles son las metas alcanzadas o en su defecto, cuáles van a ser aquellos desafíos que debemos de dar cumplimiento para poder estandarizar un piso parejo hacia los grupos históricamente discriminados como lo es hacia la población LGBTQ+. Dicho lo anterior y sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio con este conversatorio que me gustaría el reiterar e ilustrarles que cualquier comentario, duda o pregunta que pudieran tener en la medida de lo posible lo pueden literalmente anotar y terminando mi intervención, con todo gusto daré respuesta a cada una de sus interrogantes. También el solicitarles en la medida de lo posible el poder desactivar sus audios para que no se pueda escuchar una interferencia en mi desarrollo de la actividad y posteriormente a ello también, si es de sus posibilidades, el poder activar sus cámaras para hablar literalmente una conversación o una literalidad entre pares, entre iguales y sobre todo vernos a cada uno y une de nosotros. Dicho lo anterior, entonces empiezo a compartir literalmente la charla que vamos a tener el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar esta tarde es hablar de los derechos humanos, de la diversidad sexual y su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien es cierto, sabemos y entendemos que dentro del catálogo de lo que son los derechos humanos, también no menos cierto es que habla literalmente cuál va a ser el cumplimiento que van a tener los Estados-naciones para dar como objetivo la dignificación de la dignidad humana de todos sus habitantes. Y es por ello que en esta intervención que voy a tener el día de hoy junto con ustedes, vamos literalmente a visualizar cada uno de los ámbitos de creaciones que originó no solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también literalmente a lo que hoy estamos a debate, que es hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenibles, que es una de las grandes herramientas para poder literalmente documentar y diagnosticar los avances que han tenido los países, incluido el Estado mexicano, para dar literalmente el cumplimiento de cada una de las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Dicho lo anterior, no podemos empezar a hablar de los derechos humanos de la población LGBTQ+, sin poder identificar quiénes son o qué quiere decir la palabra diversidad sexual. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes la conforman? ¿Qué características o condiciones tienen? Y posteriormente a ello, ¿qué es lo que pugnan para que puedan tener un acceso libre, equilibrado y sobre todo el reconocimiento de sus derechos humanos? O en su defecto, ¿se garantizan o no se garantizan sus derechos humanos? Antes de hablar de derechos humanos, hay que darle nombre y rostro a estas personas, es decir, quiénes son las poblaciones de este sector históricamente discriminado. Para poder dimensionar que si la población LGBTQ+ tiene derechos humanos, es muy importante el entender, sobre todo a las personas que somos juristas, de qué es o qué se le concibe con el término persona, para conforme a ello el poder acreditar o desvirtuar si las personas LGBTQ+ entran en esta categoría y de facto entonces son titulares de derechos humanos. En América Latina y el Caribe, sobre todo también que es un sistema regional que nos compete no solamente al Estado de México, sino a Panamá, Venezuela, Costa Rica, Uruguay y todos los países partes de las regiones latinoamericanas, es hablar del sistema interamericano de derechos humanos. Y el hablar del sistema interamericano de derechos humanos es también hablar de su organismo administrativo, que más adelante lo vamos a dimensionar, que es la Organización de los Estados Americanos, que es el ente en donde se va a elaborar qué es o quiénes son los derechos humanos. A nivel internacional y regional tenemos un tratado internacional muy importante, por no decir el más importante que tenemos aún a la fecha, que es hablar de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es ratificada
por la gran mayoría de los países partes de las regiones latinoamericanas hacen parte como norma interna propia. Y en su artículo 1.2 es muy claro, porque es ahí entonces donde cual ya vamos a desdibujar la palabra persona. ¿Qué es una persona? Y el artículo 1.2 es muy claro al señalar a la letra que persona es aquella que va a pertenecer a la raza humana. Pregunta ahora es, si dentro de un ámbito hermenéutico y axiológico de entender la palabra persona y al ser parte de la raza humana, no menos cierto es que las personas que tenemos algún tipo de identidades, orientaciones o características sexuales diversas, entramos en esta dinámica del hecho de simplemente ser seres humanos, de ser parte de la raza humana. Entonces, el hablar de personas LGBTQ+, es hablar también de esta cualidad y del hecho de ser una persona. Sin embargo, ¿por qué ahora estamos hablando de que si se garantizan o no se garantizan los derechos de la población LGBTQ+? Porque vamos a ver literalmente qué dicen posteriormente los objetivos de desarrollo sostenibles. Si bien es cierto, el artículo 1.2 es muy claro, personas, todo aquel ser que pertenezca a la raza humana, incluyendo la población LGBTQ+. Sin embargo, aún a la fecha, las personas que pertenecemos a las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgénero, intersex, queer, no binarias y demás identidades y expresiones de género que desafiamos el binarismo de sexo y género, pugnamos solamente por un solo derecho humano, que es el derecho humano génesis de todos los derechos humanos que les asista a las poblaciones LGBTQ+. Solamente es un derecho humano. Y ese derecho humano aún no está reconocido en ningún instrumento internacional ni local. ¿Y cuál es este derecho humano? Es hablar del derecho de ser, de resistir y de sobrevivencia. Es el derecho de ser. No ser más, no ser menos, simplemente ser LGBT, ser una persona diversa. Porque personas diversas transitamos y habitamos en cualquier regiones de los países latinoamericanos. Bajo esta trinchera, normalmente al hablar a la gente especializada del área sexual, normalmente se nos vincula con un acrónimo, que es el acrónimo LGBT o LGBTIQ+, o LGBTI. Y en ocasiones nos preguntamos, ¿y cuál será el acrónimo apropiado, el correcto, que pueda literalmente dimensionar a toda esta diversidad sexual? La respuesta es que todos los acrónimos son correctos, porque al fin de cuentas el simbolismo que va a representar va a ser la disidencia social de las personas que pertenecemos a este sector. Sin embargo, un servidor tengo una filosofía. Lo que no se nombra no existe. Por tanto, entonces, el acrónimo apropiado, más no el correcto, porque correcto son todos, pero el más apropiado sería aquel que pueda nombrar y visibilizar a todo el sector. Por ejemplo, el acrónimo LGBTTIQ y más. Y más adelante vamos a ver qué es lo que quiere decir este acrónimo LGBTQ más. ¿Por qué siempre iniciamos con la palabra LG? ¿Por qué no con la TI? Porque todo tiene un origen social. Hay que recordar que la primera lucha o visibilización de ese sector fue la lucha de liberación homosexual en Nueva York. Pero desafortunadamente no fue literalmente por un simple acuerdo entre las poblaciones LGBTQ+. Todo tuvo un antecedente, tuvo un origen y fue a partir de las luchas feministas, en el cual nos abrieron las pautas a las personas diversas, el también posicionarnos en la vía pública y hacer visible y exigibles nuestros derechos humanos. Y como un ámbito de simbolismo del feminismo, por tanto, siempre iniciamos con la letra L. Y la palabra L identifica a las mujeres lesbianas, a las que nos abrieron camino a nuestras luchas de resistencias sociales bajo la tutela de los derechos humanos.
Sin embargo, pasa algo muy importante a las personas que somos juristas, que dentro de los marcos normativos sean universales por parte de Naciones Unidas, regionales por parte de la Organización de los Estados Americanos o inclusive estatales por parte de nuestros países, vamos a darnos cuenta que aún nos cuesta mucho trabajo entender cuáles son los términos apropiados para poder identificar a este sector. Porque si checamos en redes sociales, una palabra que normalmente nos etiquetan a este sector es la palabra comunidad. La comunidad de la identidad sexual, la comunidad LGBTQ+, en todos los medios de prensa, electrónicos, notas de investigaciones, entrevistas o en conferencias, siempre nos señala la comunidad. Ahora yo les invito, vamos a hacer literalmente un análisis axiológico de ver el sentido de la palabra, de conformidad a la Real Academia Española. Y conforme a este tipo de estudio o metodología, vamos a visibilizar que la palabra comunidad nos habla de dos especies distintas. La pregunta es, ¿las personas LGBTQ+, somos distintas a la especie de la raza humana? Tenemos dos cabezas, cinco piernas, ocho brazos. Entonces, creo que no estamos hablando en un sentido apropiado. No obstante ello, la palabra población, de acuerdo a la Real Academia Española, vamos a dimensionar que nos habla de una misma especie, pero con diferentes características. Y es ahí entonces en el cual vamos a dimensionar que la palabra apropiada para poder identificar a ese sector es el poder nombrarles como la población de la diversidad sexual o la población LGBTQ+. En caso de no hacerlo, ¿qué estamos incentivando? ¿Qué tipo de conductas atípicas y violatorias de derechos humanos se estarían configurando? Estaríamos haciendo tanto discursos de odio y conductas discriminatorias al poder literalmente no darle la categoría igualitaria, sino minimizar literalmente la condición de pertenecer a este tipo de sector. No obstante a lo anterior, vamos a checar los tratados internacionales de Naciones Unidas, también los sistemas regionales, el sistema interamericano y, por ejemplo, en la legislación mexicana, que viene de color amarilla en esta presentación. Vamos a ver que en todos los instrumentos internacionales para poder literalmente vincular los derechos humanos del sector, los hablan o le hablan como la orientación sexual. Y la palabra es, ¿qué término es el apropiado? Hablar de orientaciones sexuales o preferencias sexuales. Y es ahí entonces de cual vamos a utilizar la metodología axiológica, hermenéutica y sobre todo la consulta del diccionario de la Real Academia Española para verificar qué quiere decir cada uno de los sectores. Pues bien, dentro del ámbito internacional es el término más apropiado, el hablar de orientaciones sexuales, ya que la orientación sexual va a ser la profunda atracción física, sexual, erótica o afectiva que va a tener una persona hacia otra persona o hacia ninguna persona. No obstante ello, la palabra preferencia sexual tiene un término de prescripción de una línea del tiempo. Por ejemplo, hoy en tiempos de lluvia, a un servidor me gusta beber un chocolate o un café. En tiempos de calor, un helado de vainilla. Es decir, solamente son momentáneos y es por un término de prescripción de una línea del tiempo. Ya al momento entonces de decir que esta atracción que tenemos a esa persona es una preferencia sexual, inconscientemente e indirectamente estoy diciendo que son cambios que se pueden corregir. Y es ahí entonces en el cual yo estaría incentivando o reafirmando una grave violación a derechos humanos conocida como los ECOSIC, que son los esfuerzos para corregir las orientaciones e identidades diversas o también conocidas como las terapias de conversión. En ocasiones es cierto, las palabras hieren, y no solamente hieren, inclusive pueden matar la vida de una persona, y más aún de las personas que han sido consideradas históricamente invisibilizadas y discriminadas, como lo es a la población LGBTIQ y más. Y esto nos va a llevar entonces a poder entender literalmente, y entonces, ¿cómo puedo yo asimilar qué tipo de persona o qué tipo de acrónimo diverso es el que le va a corresponder a una persona tanto
lesbiana, gay, bisexual, asexual, pansexual, trans, intersex, queer y no binaria. Antes de iniciar con esta clasificación es indispensable entender la siguiente radiografía antropológica en la cual elaboramos dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. El poner literalmente el cuerpo de una persona para poder entender qué es la identidad de género, qué es expresión de género, qué es orientación y qué es sexo. Y es ahí donde en ocasiones nos equivocamos las personas. El entender, por ejemplo, que el ser hombre-mujer es identidad de género, pero que también el ser hombre-mujer es sexo. O el ser hombre-mujer es expresión de género, y ahí estamos en un error. Hombre y mujer corresponde solamente a un sector, no a dos ni a tres. Porque es ahí entonces si podemos, y les invito a checar sus credenciales de identificación, sus pasaportes, vamos a ver que en ocasiones vienen de que sexo es hombre-mujer y aquí vamos literalmente a analizar si efectivamente está en lo correcto las autoridades públicas o el propio Estado. Y también como abogado les voy a dar la fuente jurídica de dónde están esos conceptos que un servidor el día de hoy se los voy a brindar. Para que no confundirnos y hacer un poco más sencillo, más simple, la identidad de género, como lo vemos en esta radiografía, nace a partir de mi mente. Y por eso pusimos un dibujo de un cerebro, de mi pensamiento, del entenderme quién soy yo. Y el entenderme quién soy yo es poder literalmente el aterrizar, ¿sí? Mi identidad de género, cómo me identifico, si soy un hombre o una mujer. Pero aquí pasa algo muy interesante. Al hablar de identidad de género, hablamos también de un paraguas de tres vertientes. La identidad de género autopercibida como hombre o mujer, sea cisgénero o trans. La palabra cisgénero corresponde de que si tu pensamiento es compatible con tu genitalidad, contrario a ello, si tu pensamiento no es compatible con tu genitalidad, se le da el término trans. Por tanto, aquí es donde vamos a dimensionar lo que es las hombres y mujeres trans o los hombres y mujeres cisgéneros. Esto es identidad de género autopercibida. Sin embargo, también existe una identidad de género cultural. Y es ahí donde vamos a inmiscuir lo que es la interseccionalidad. Y que la interseccionalidad de ver y ponernos literalmente los lentes de dar un enfoque diferenciado de qué persona es la que tengo enfrente. Por ejemplo, bajo este enfoque cultural de la identidad del género, es visibilizar las comunidades indígenas y los pueblos originarios como son las Musher y los dos espíritus en el cual sus identidades es acorde a una situación de una cosmovisión ancestral, como lo es las Musher en Oaxaca o los dos espíritus en América Latina y el Caribe. Y eso es identidad de género cultural. Sin embargo, también existe una identidad de género política. ¿Y cuál es esta identidad de género política en el cual yo no me considero ni hombre ni una mujer? Porque yo no me encasillo en este binarismo de género. ¿Y qué es este binarismo de género? La prevalencia es solamente de tener dos opciones, hombre-mujer, azul y rosa, femenino y masculino. Pero ¿qué pasa si yo no encajo? Si yo soy de color verde o si mi identidad es distinta, es ahí entonces donde aparece actualmente en los últimos años la palabra de no binaria o persona no binaria, que es aquella en la cual no se identifica ni como un hombre ni como una mujer. Pero esto es hablar de mi identidad. ¿Y qué es lo que dijimos que es identidad? El cómo yo me identifico a mí mismo y nace a partir de la mente, de mi pensamiento. Transito ahora expresión de género. Y la expresión de género lo ponemos con la ilustración de un ojo, que quiere decir el cómo luzco. ¿Y qué es la expresión de género? El cómo yo voy a interactuar en una sociedad. Si mi conducta va a ser femenina o masculina, o en su defecto va a ser andrógina o queer. ¿Qué quiere decir eso de andrógino y queer? Posiblemente de que me ven a mí un servidor dando una conferencia, pero me ven con maquillaje y con zapatillas. Y dicen, ah, caray.
Pues es que no concuerda su expresión de género ni con lo femenino ni con lo masculino. Y efectivamente, lo que somos las personas queer es que estamos transitando al mismo tiempo tanto con la feminidad, pero también transitamos al mismo tiempo con la masculinidad, transitamos en el mismo compás. Y eso es lo que es la expresión de género, el cómo yo voy a actuar, cómo yo me voy a desarrollar, desenvolver en una sociedad. Si mi conducta va a ser femenina, masculina, andrógina o queer. Contrario a ello, la orientación sexual, que pusimos una imagen de un corazón, va a ser la atracción que yo voy a tener como persona hacia otra persona. Y si esta orientación es a quién yo voy a decidir amar, es decir, si va a ser heterosexual, homosexual, lésbico, bisexual, pansexual o asexual, que es literalmente mis afecciones hacia otra persona. Y ahora bien, ¿y qué es el sexo entonces? Si estoy diciendo que hombre y mujer es identidad de género y femenino masculino es expresión de género, ¿qué es sexo? Y sexo no es nada más ni nada menos que las condiciones genéticas y genitales de una persona, que son tres. El hecho de ser macho, hembra o intersex. Anteriormente este último término, intersex o intersexuales, era conocido como el término hermafroditismo o hermafroditas. Sin embargo, ese término es muy violento y muy discriminatorio, toda vez que el término hermafroditismo se les brinda exclusivamente a plantas y animales. Y ahí vuelvo en mi primera presentación. ¿Qué soy? ¿Soy una persona o no soy una persona? ¿Pertenezco a la raza humana o no pertenezco a la raza humana? Y si soy una persona y pertenezco a la raza humana, entonces denme las categorías por la propia dignidad que yo tengo de ser una persona. Y es ahí donde Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud elimina el término hermafroditismo e incorpora el término intersex o intersexual. Y esos son los términos apropiados. Por ejemplo, hago una presentación de un servidor. ¿Cuál es mi identidad de género de Benjamín? Pues mi identidad de género, yo me considero un hombre cis. ¿Cuál es mi expresión de género? Posiblemente mi expresión de género es queer, porque me gusta usar accesorios y zapatillas, pero también utilizar quizás chaquetas y pantalones, en el cual transito al mismo tiempo con la feminidad, pero también con la masculinidad. Mi orientación sexual, homosexual, y mi sexo es de macho. Contrario a ello, por ejemplo, yo soy Benjamín, me identifico yo como un hombre cis. Mi expresión de género es femenina, mi orientación sexual heterosexual y mi genitalidad de una persona intersex. En este sentido, yo les invito a cada uno de las personas que estamos aquí presentes que hagan literalmente esta tarea de verse al espejo y poder literalmente encasillarse. ¿Y quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad de género? El cómo yo me identifico. ¿Cuál es mi expresión de género? ¿Cuál es mi orientación sexual y cuál es mi sexo? Ahora bien, como jurista, ¿cuál es el fundamento legal de estas clasificaciones y de los conceptos que un servidor le estoy brindando? Es a partir de la opinión consultiva 24 diagonal 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el 17 de mayo del 2017, Día Internacional para Erradicar la lesfobia, homofobia, bifobia y transfobia, que tiene por objeto el poder desvincular las dignidades humanas de las poblaciones LGBTIQ y más. Normalmente, como vemos en esta pequeña lámina, las personas que integran a esta orientación sexual, sea lesbiana, gay o bisexual, son personas que tienen esas profundas atracciones físicas, sexuales y afectivas hacia otro tipo de personas o hacia las mismas personas de su mismo sexo. Utilizo tipo de imágenes toda vez que son personas públicas que ya han vinculado literalmente su vida erótica a dominio público. Y como les había hecho mención, siempre iniciamos con la palabra L, con la población de mujeres lesbianas. Y efectivamente, una lesbiana es una mujer que siente atraída erótica y efectivamente hacia otra mujer. Una palabra gay o homosexual va es aquel hombre que se siente erotizado bajo otro hombre de este tipo de orientaciones. Y la bisexualidad, pues son aquellas personas que no tienen ningún tipo de problema de tener una relación sexual o erótica hacia un hombre o una mujer. No obstante a lo anterior, en esta lámina estaremos viendo lo que es la identidad de género y la orientación sexual. Si aún a la fecha nos ha costado mucho trabajo decir, es que no le entiendo al ponente, ¿cómo? ¿Cómo que una mujer trans
es una identidad de género. Es que las mujeres es una condición que tienen que tener con su genitalidad, y es en donde el cual yo les hago un ejercicio práctico. Por ejemplo, el hecho de ser hombre o mujer, y me regreso, es mi identidad, nace a partir de mi pensamiento, no de una genitalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, si una mujer tiene cáncer de mama y les mutila las mamas, yo les pregunto, ¿dejan de ser mujeres? Ahora bien, voy con los hombres. Si los hombres tienen cáncer de testículos y les mutilan sus testículos, ¿dejan de ser hombres? Claro que no, porque solamente son cambios genitales. Un genital no es una condicionante de acreditar cuál es tu identidad de género, porque tu identidad de género nace a partir de tu pensamiento, de tu mente, de cómo tú te identificas, y un genital no va a identificar si tú eres un hombre o una mujer. Así de claro, así de sencillo. Y es por ello que en esta categoría de las tres T's, estaremos hablando de lo que es las personas transvestis, transgénero y transexuales. El recordar que transvesti en ocasiones a la fecha son consideradas también con las personas transformistas, drag queen, etcétera, en el cual lo único que ellas están alterando es solamente su expresión de género a través de un oficio. De hecho, en varios tipos de análisis que se ha hecho la Relatoría LGBTQ más de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha investigado que las personas transvestis, la gran mayoría de ellas, son personas heterosexuales, que lo único que están haciendo es cambiar solamente su expresión de género. Por ejemplo, yo soy un actor y como actor me están contratando para que yo personifique a una mujer. Por tanto, yo al personificar a una mujer no estoy alterando ni mi identidad ni mi orientación sexual. Solamente hago un trabajo, un oficio, que es el transvestirme. ¿Y es lo que es una persona transvesti? Lo único que está cambiando es mi expresión de género. No estoy cambiando ni mi identidad ni mi orientación sexual. Contrario a ello, las personas transgénero son aquellas personas en el cual sí se identifican, pero sin embargo, fuera de este canon de la compatibilidad de sus genitales. Pero la población trans, ellas no deciden mutilar sus genitales, porque en América Latina y el Caribe existen mujeres con pene y hombres con vulva. Contrario a ello, las personas transexuales, ellas sí optan en someterse a una cirugía de reasignación para entrar o en ser encasilladas a los cánones sociales de lo que es la construcción de ser una mujer o un hombre en compatibilidad con la propia genitalidad. Y las personas intersex son las personas que nacen con las dos genitalidades internas o externas o cromosómicas. Y las personas queer, como les había hecho mención, somos aquellas personas que solamente estamos transitando al mismo tiempo tanto con la feminidad, pero también con la masculinidad. Y las demás identidades y expresiones de género que estaríamos también visualizando a las comunidades y pueblos originarios. Sin embargo, aún a la fecha, ¿cómo se nos identifica a este tipo de sector históricamente discriminado? De que las personas gays u homosexuales o hombres homosexuales somos aquellos hombres vestidos de mujer, que las personas transvestis son aquellas personas que están desnudas en las calles, que una mujer lesbiana tiene que ser una persona masculinizada y que una persona transgénero o transexual son aquellas que se dedican a la prostitución. Desafortunadamente esa es la categoría que aún en la sociedad nos persiste a la fecha, en el cual si cambiamos esta visión bajo un ámbito real y honesto, las personas LGBTQ más en muchas ocasiones pasamos inadvertidas a ojo humano. Para una dinámica un poquito más visual en este ejercicio, las imágenes que estamos viendo todas son hombres y mujeres trans, en el cual reafirmo y reitero, en ocasiones pasamos inadvertidas hacia el ojo humano. Y eso es lo ideal, porque también tenemos otro derecho humano, el derecho a nuestra intimidad, a nuestra vida privada, a sus datos personales sensibles. Yo decido a quién le quiero compartir mi identidad, mi expresión o mi orientación sexual. Nadie somos sujetos obligados a que nos puedan obligar a revelar nuestra información y vida privada. Y como les había hecho mención, todo este tipo de movimiento de la defensa de los derechos humanos de la población LGBTQ+, surge a partir de las luchas feministas, en particular de Margaret Mead. Margaret Mead estipuló una obra muy hermosa que se llama Sexos y Temperamentos, léanla, en el cual habla literalmente de lo que es el género como tal. ¿Y qué es el género como tal? El género
es una situación demográfica y territorial, porque va a depender del territorio en el cual tú te encuentres, cuáles van a ser tus roles asignados al nacer. Porque en ese tipo de islas de Galápagos que hizo literalmente Margaret Mead, se señaló y se advirtió que el rol del cuidado de los hijos lo desempeñaban los hombres y el rol de proveedor para manifestar literalmente las necesidades de una familia eran las mujeres que iban a casa a traerle alimento como tal. Y que es ahí en donde dimensionó que el género es territorial, que el género es demográfico, va a depender de las circunstancias y del lugar en el cual tú te encuentres, en el cual va a ser el rol que se te va a asignar. Pero reitero, de acuerdo al territorio. Posteriormente a ello tenemos a la feminista Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo hace una frase muy emblemática, sobre todo para la lucha de las mujeres trans, en el cual advierte, una mujer no nace, una mujer se hace. ¿Y cómo se hace una mujer? De acuerdo a los patrones y roles sociales que te va a asignar una sociedad y que tú como persona los vas a hacer propios y lo vas a replicar. Sin embargo, también tenemos a la antropóloga Marta Lamas. Y Marta Lamas, ella estableció por primera vez el término de binarismos, de las personas binarias. ¿De qué pasa a aquellas personas que no encajan a los roles de hombres o mujeres? ¿Qué categoría les dan? Y es ahí donde empieza a meter lo que hoy últimamente está haciendo de boga, lo que es la identificación de personas no binarias, que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Y posteriormente a ello tenemos a la filósofa Judy Butler. Y Judy Butler estableció la teoría queer. Y la teoría queer nos habla de las expresiones de una persona. En el cual, como se había hecho mención, lo queer es un sinónimo inglés que establece como algo raro o extraño. Cuando estamos jugando literalmente con, al mismo tiempo, al mismo compás, tanto con las feminidades, pero también con las propias masculinidades. Y esto también es poder dimensionar lo que es la interseccionalidad. ¿Y qué es la interseccionalidad? Es verificar literalmente los grupos de privilegio y de opresión. Por ejemplo, si yo soy güero, soy hombre heterosexual y soy joven, pues estoy literalmente en un sendero de privilegios. Contrario a ello, si yo soy una persona homosexual, afeminada y aparte LGBTQ más e indígena, pues entonces estoy en una categoría de opresión. Y es bajo este tipo de lupas en el cual a la fecha se presume que las personas LGBTQ+, son las personas más educadas, las personas empresarias que tienen un soporte económico de privilegios. Sin embargo, no es así, porque hablando de la interseccionalidad, es también visibilizar que existen personas LGBTQ+ migrantes, personas LGBTQ+ con algún tipo de discapacidad, existen personas LGBTQ+ con una situación de salud como es el VIH o el SIDA, que también existen personas LGBTQ+ integrantes de comunidades y pueblos originarios. Algo muy importante, también podemos ser personas LGBTQ más pobres. Y es ahí entonces en el cual la atención de sus derechos humanos deben de responder estas particularidades. Y el entender que aún a la fecha, el alto comisionado de las Naciones Unidas hizo un mapeo y vemos en la diapositiva qué países aún a la fecha criminalizan penal y con privación de la vida a personas LGBTQ más. Aclaro, no es un país, son varios países que al hecho de ser LGBTQ+ o pertenecer a ese sector es una cadena de muerte en ciertos países territoriales en nuestro planeta. Y es por eso el hablar el por qué aún a la fecha estamos pugnando por la defensa de los derechos humanos de la población LGBTQ+. Y no nos vamos tan lejos, vamos al continente latinoamericano. Aún a la fecha en muchos países de las regiones aún criminalizan el matrimonio igualitario, aún criminalizan el trámite de adecuación de actas de nacimiento a personas trans, que aún se criminaliza las infancias trans y aún peor, que aún no se puede levantar un acta de nacimiento de personas homoparentales o de la comaternidad, que siempre les discuten quién es el hombre o quién es la mujer, o en su defecto las mutilaciones del sexo a personas intersex o intersexuales. Y es ahí entonces lo cual vamos a ver este dinamismo. Pero bien,
si ya podemos entender quiénes son las personas LGBTQ+, ahora es muy importante hablar y qué son los derechos humanos. Sabemos que todas las personas tenemos derechos humanos. Sin embargo, muy pocas personas sabemos y qué son los derechos humanos. Pues bien, muy simple. Los derechos humanos van a ser aquel conjunto de libertades, prerrogativas, derechos que cualquier persona, ustedes y yo, tenemos por un simple hecho de ser. El hecho de ser persona, el hecho de pertenecer a la raza humana, de facto, tenemos derechos. Y el Estado tiene la obligación de crear sus garantías. Estas garantías o estos mecanismos para, valga la redundancia, garantizar que tú y yo tengamos derechos humanos. ¿Y cuáles son estas características que deben tener los derechos humanos? Muy sencilla, son los cuatro ingredientes. Y hay que verlo como una receta de cocina. Si en una licuadora pongo esos cuatro ingredientes, como resultado voy a tener derechos humanos, porque los derechos humanos son universales. El derecho humano es el mismo derecho humano que en México, que en Venezuela, que en Israel. Pero aquí me pueden debatir, ¿cómo? Si allá las mujeres literalmente no tienen derecho de decidir. Ojo, hablo de derechos humanos, no de sus garantías. El derecho humano es aquella concepción de la libertad. Pero esa concepción de la libertad se va a materializar de acuerdo al territorio en el cual tú te encuentres, de acuerdo a tu sociedad, de acuerdo a tu idiosincrasia, de acuerdo literalmente a tus costumbres, a tu ideología. Porque esto es en donde se va a permar la garantía de hacer posible este derecho humano de acuerdo a tu realidad social. Por tanto, mi realidad social como mexicano no es la misma realidad social de una persona de Israel o de Haití. Va a cambiar de acuerdo a su soberanía, a su ideología, a su idiosincrasia, a su cultura. Por tanto, repito, el derecho humano es piso parejo, entran todas las personas en cualquier parte del mundo. Lo único que va a cambiar va a ser su garantía, su aplicación. La interdependencia y la indivisibilidad nos habla de un efecto en cadena. Todo derecho humano está relacionado con otro derecho humano. Por ejemplo, si a mí me cortan el agua potable, yo puedo decir, a mí se me está violentando un derecho humano, mi derecho al agua. Oh, sorpresa, de acuerdo a a la interdependencia, no solamente se está violentando un derecho humano, sino una serie de derechos humanos, porque al simple hecho de privar el agua potable, se está violentando un derecho al agua, a la alimentación, a la salud y a la integridad. Oh, sorpresa, ya no fue un derecho, fueron varios derechos, y eso es la interdependencia. Todo derecho humano está ligado por otro derecho humano, por tanto, no los puedo dividir, son indivisibles. Y por último, y no menos importante, la progresividad. Y aquí entramos con las teorías de Charles Darwin. La especie humana va a evolucionar al transcurso del tiempo. Por tanto, el Estado, órgano garante, tiene la obligación de garantizar estas nuevas realidades sociales, atendiendo literalmente a la realidad y a la necesidad que tienen estas personas. Y es ahí entonces del por qué ahora hablamos de los derechos humanos de la población LGBTQ+, y no en los años 80 y 70, que anteriormente no éramos categorizadas como personas y por tanto mucho menos que éramos titulares de derechos humanos, a lo que ya es una realidad el día de hoy, que sí somos personas y que sí tenemos derechos humanos, que es a partir de esa progresividad social del transcurso del tiempo. Y entender que los derechos humanos no fue una carta de buena intención que tuvieron las naciones, no. Los derechos humanos desafortunadamente fue el resultado de las grandes barbaries y masacres que ha tenido la propia humanidad. Es hablar de la Primera Guerra Mundial, porque dentro de la Guerra Mundial, de los grandes crímenes internacionales que hubo, que fue el genocidio de la humanidad, las naciones se juntaron para crear la Liga de las Naciones Unidas y el Tratado de Versalles, que desafortunadamente fue estéril, porque no funcionó, porque vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hizo nuevamente las naciones en esa Segunda Guerra Mundial? El crear la Organización de los Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas, y crear en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aún sigue vigente. Y es ahí donde me quiero detener. Estos grandes instrumentos y acuerdos internacionales de los estados de crear instrumentos vivos, como lo es la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, es darle a toda la comunidad internacional cuál es el mínimo derecho básico indispensable que debe tener una persona en tu territorio, en tu país. Y es ahí entonces en el cual Naciones Unidas abre literalmente el marco de la defensa del derecho internacional de los derechos humanos, en el cual deposita a Naciones Unidas
una serie literalmente de organismos internacionales encargados de observar la debida tutela de todos los países del territorio y de los territorios. Pero su única coerción es solamente orientativa, no vinculante. Porque la propia Declaración Universal de Derechos Humanos es una carta que te orienta. Porque hay que recordar a los que somos juristas. ¿Cuál es la diferencia de un pacto, de una declaración a una convención? Es aplicar las reglas de interpretación de acuerdo a la Convención de Viena, Convención de los Tratados. Y la Convención de Viena, Convención de los Tratados nos ha establecido que lo que son declaraciones y pactos son de observancia orientativa. Contrario a ello, lo que son convenciones, su observancia es vinculatoria, toda vez que se pueda el señalar el pacta sunt servanda, es decir, que el Estado ratifique el tratado para entonces convertirlo en norma propia y ahora sí tener injerencia social para un ámbito de la obligatoriedad. No obstante ello, Naciones Unidas, pero tiene un efecto coercitivo. Y este efecto coercitivo es literalmente que tenemos dos tribunales internacionales muy importantes. El primero que se creó fue la Corte Permanente Internacional de Justicia en Palacio de la Paz, que es el encargado de resolver los conflictos entre territorios de naciones, que ya ahora es conocida como la Corte Internacional de Justicia, en el cual se establece bajo el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el cual en su artículo número 38 nos establece cuáles son las fuentes del derecho internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, lo cual es la costumbre, los principios generales del derecho, las jurisprudencias y sobre todo los tratados, para hacer posible este común acuerdo. No obstante ello, en el año 2000 hay que recordar que por las grandes masacres y crímenes de la humanidad se crearon los tribunales ad hoc, como el Tribunal de Sierra Leona, Nuremberg, Tokio, pero cada uno solamente tenía una jurisdicción de un territorio en particular, no era universal. Y es por ello que en el 2002 se crea la Corte Penal Internacional, que se rige bajo el Estatuto de Roma, las reglas de procedimiento de prueba y los elementos del crimen, y que la Corte Penal Internacional, su función prioritaria es poder sentenciar a personas, no estados, que cometieron los graves crímenes internacionales, que hay que recordar que el Estatuto de Roma nos establece los cuatro graves crímenes internacionales, que es guerra, genocidio, lesa humanidad y ataque. Y es por ello entonces que los cascos azules por parte del Consejo de Naciones Unidas se encargan de visualizar el cabal cumplimiento de dichas situaciones. Pero aquí pasa algo. Hablemos de diversidad sexual, hablemos de las personas LGBTQ+, porque también en la Segunda Guerra Mundial hubo muerte de personas homosexuales. Y la pregunta es, la Declaración Universal, el Estatuto de Roma, se pronunció en un artículo en particular de muertes violentas a personas LGBTQ+, ¿en qué artículo? Y vamos a ver que la propia comunidad internacional silenció estos graves crímenes y en ningún instrumento internacional los nombró. Y es ahí entonces la importancia del por qué hablar de los derechos humanos de la sexual tiene un cabal impacto para el desarrollo y cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenibles. Dentro de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el máximo instrumento internacional que tenemos, que categoriza cuáles van a ser los 30 derechos básicos indispensables que va a tener cualquier persona en el mundo, también nos advierte literalmente de, pues la propia declaración nos dice el derecho, mas no nos dice la garantía, el cómo garantizarlos. Y es ahí en el cual hasta el 2015, reitero, hasta el 2015, la comunidad internacional pensó, ah, caray, ¿y estos derechos humanos, pues cómo los voy a medir? ¿Cómo voy a verificar que sí estén cumpliendo? Y es ahí entonces que en el 2015 se crean los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ¿cuál es su objeto prioritario? Jurídico, dar cumplimiento a la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo doy cumplimiento a la propia Declaración Universal de Derechos Humanos? Estableciendo lineamientos, líneas de operación que van a dar por objetivo el cumplir los 30 derechos humanos. Y hasta el 2015 señalamos estos 17 objetivos. ¡Ojo! 2015 se pusieron de meta a la Agenda 2030, al 2030. ¿Cuántos años nos hace falta para ahora sí tener el resultado de estos objetivos? 4 años, contando este año. 4 años tenemos para ver si efectivamente se cumplieron las metas
de los objetivos para poder garantizar el cabal cumplimiento de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Y una de las características de los objetivos de desarrollo sostenible, si bien es cierto, es, y quiero utilizar esta frase, no dejar a nadie atrás. Yo les pregunto, ¿en qué objetivo entra la población LGBTQ más? ¿En qué objetivo se nos nombra? ¿Y qué creen? En ningún objetivo. Posiblemente algunas personas pueden decir, en el quinto dice igualdad de género. Sí, pero de niñas y mujeres. ¿Y las personas LGBT con dónde quedamos? Es por eso que quise vincular los derechos humanos de la población LGBTQ más con los objetivos de desarrollo sostenibles. Y es cierto, ¿cuándo se crearon los objetivos de desarrollo sostenible? En el 2015, 2015. Cuando por primera vez un tribunal internacional se pronunció a favor de los derechos humanos de la población LGBTQ fue hasta en el 2017. 15, 16, 17, 2 años después de crear los objetivos de desarrollo sostenibles. Es decir, es ahí entonces en el cual vamos a ver, sí, avances, desafíos, luces y sombras que la agenda LGBTQ más estamos aún transitando. Tampoco no quiere decir algo descabellado, el que los derechos humanos no está garantizando. No, claro que están garantizando. Claro que los objetivos de desarrollo sostenibles están posicionando la agenda. Pero no menos cierto es que lo que se nombra, lo que no se nombra no existe. Y por tanto hay que visibilizar, y no solamente la lucha de la agenda LGBTQ+, sino la lucha del principio de igualdad y no discriminación de los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados. Y es ahí entonces en el cual estos objetivos, si los queremos transitar de manera indirecta, más no directa, hacia la población LGBTQ+, es hablar del objetivo número quinto, la igualdad de género. El número 10 que nos habla de la desigualdad, literalmente, en los países. Y el 16 que es hablar de la justicia. Porque también esos objetivos de desarrollo sostenibles es poder garantizar la debida justiciabilidad de los derechos humanos de todas las personas, que nadie se quede atrás. Y es ahí entonces en el cual estos objetivos de desarrollo sostenibles son literalmente posicionados también dentro de las regiones latinoamericanas, como lo es en el propio sistema interamericano de derechos humanos. Y recordar que el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema subsidiario encargado, obviamente, de verificar la debida cautela de los derechos humanos entre las naciones y que este sistema interamericano está compuesto por la Organización de los Estados Americanos, que es el órgano encargado de crear los tratados internacionales exclusivamente para América Latina y el Caribe, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a ser la primera autoridad, primera respondiente de conocer las denuncias, peticiones en caso de violaciones a derechos humanos. ¿Y quién va a ser la autoridad de que va a sentenciar al Estado? Va a ser la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial de sentenciar países por no dar cabal cumplimiento a los tratados internacionales para América Latina y el Caribe. Y los derechos humanos en el cual se vienen descansando a favor de la población LGBTQ+, hablamos literalmente de la Declaración de Montreal, los principios de Yakarta del 2006, hablar de la Declaración de las 100 reglas de Brasilia, es hablar de la propia Convención Interamericana contra la Discriminación y la Intolerancia y sobre todo de la opinión consultiva 24 diagonal 2017 de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se señaló los derechos humanos sobre el matrimonio igualitario, identidad de género y el reconocimiento de las familias diversas. Y que en efecto, la honra, la dignidad, la integridad, el matrimonio y vivir una vida libre de violencias y el amar es un derecho humano. Es un derecho humano que aún en la fecha las personas diversas estamos pugnando para que sea una realidad en todas partes, en todas las regiones que estemos transitando en el continente latinoamericano. Y que la propia Corte Interamericana afortunadamente ya se ha pronunciado a favor de esta agenda, sobre todo en el primer caso emblemático, en el caso Atala Rifo versus el Estado de Chile, el hablar literalmente de la criminalización de una madre y el señalar de que el interés superior de la niñez radica tres elementos sustanciales. El acreditar que el menor, con pruebas periciales, que su voluntad no esté ni viciada ni por la madre ni por el padre, llamarlos a juicio y ser escuchados con quien desean quedarse.
Posteriormente a ello tenemos el caso Ángel Duque versus Colombia, que nos habla de los derechos del matrimonio y de seguridad social de las personas LGBTQ+. El caso Flor Freyer versus el Estado de Ecuador, que nos habla sobre todo del principio de igualdad y no discriminación dentro del derecho militar o derecho castrense, en el cual el hecho de ser una persona homosexual en el derecho militar, desafortunadamente te bajan a tu nivel literalmente como militar y eres expulsado y sentenciado bajo tribunales militares. Y es ahí donde la Corte Interamericana señaló que los derechos humanos es el nuevo lenguaje de los derechos humanos, es el lenguaje universal y por tanto, derechos humanos entramos en todas las materias. Militar, civil, mercantil, inclusive hasta canónico. Entra la palabra derechos humanos. Posteriormente a ello tenemos a la opinión consultiva 24 de diagonal 2017, que fue el primer estándar interamericano con la Corte Interamericana se pronunció por primera vez a favor de expertos en materia LGBT de que el matrimonio, la identidad y el reconocimiento de familias diversas son derechos humanos. Posteriormente a ello tenemos el caso Ramírez Escobar de Guatemala, que nos habla del reconocimiento de familias diversas, y el caso Azul Rojas Marín versus el Estado de Perú, que nos habla sobre todo del primer caso emblemático en el cual una mujer trans fue agredida por policías peruanos sexualmente. Posteriormente a ello también es hablar del caso Vicky Hernández versus el Estado de Honduras, es el asesinato de una mujer trans por parte de autoridades policíacas del Estado de Honduras. Hablar del caso Pablo Paz versus Chile, que es una maestra lesbiana que fue suspendida y cesada por el simple hecho de ser lesbiana, dando clases de religión en una escuela católica. Y el caso Cristian Manuel Fuentes Olivares versus el Estado de Perú, que nos habla de la criminalización de las empresas, sobre todo en una plaza comercial en el cual fue criminalizada una persona por el hecho de tener una relación afectiva en público en una sociedad. Y ¿qué creen? No son los únicos casos. En este año salen estos tres nuevos casos. Y vamos a ver qué es lo que dice ahora la Corte Interamericana. En el caso de Leonela versus el Estado de Honduras, que habla de la muerte de una mujer trans, nuevamente en Honduras. La criminalización de un defensor de los derechos humanos de las personas LGBTQ+ en Venezuela. Y algo muy importante, hablar de Luisa versus Estado de Brasil, de que la Corte por primera vez se pronuncie si las cirugías de reasignación son derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Y todo esto es para dar cumplimiento a la cláusula de igualdad y no discriminación. Y esta cláusula viene tanto en la Declaración, en la Convención y en nuestra Constitución a los que somos mexicanos. Y es ahí entonces en el cual vamos a vincular el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible es poder entender si se está garantizando literalmente, por ejemplo, en México, de que todos los derechos humanos son iguales para todas las personas y que tiene el mismo impacto una norma interna con la norma internacional. Y que, ahora bien, en esos 4 años que se acercan para dar cumplimiento a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mi pregunta es, ¿qué desafíos hay en las personas LGBTQ+ para estos objetivos? Mi pregunta es, ya los objetivos ya se van a cerrar. Y la pregunta es, ahora, ¿qué media aritmética, qué nuevas reglas de operación van a sacar después del 2030? Y es ahí entonces en el cual debemos de poner literalmente énfasis de qué otros objetivos o qué otras metas o qué otro tipo de matices o indicadores debemos de medir para que se dé cumplimiento a la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Para empezar, es hablar de poder nombrar a todas y a todas. Y como su hermano lo dice, y lo puse abajo, no dejar a nadie atrás. ¿Y qué es no dejar a nadie atrás? Es reconocer, visibilizar y nombrar y darle nombre y rostro a todas las personas, para empezar. Y estos desafíos que se enfrenta para los objetivos próximos es hablar de los discursos de odio y los crímenes de odio. El discurso de odio, que es literalmente el génesis de toda la violencia, porque el discurso de odio es el pensamiento individual irracional que va a tener una persona hacia un sector y que este pensamiento irracional lo va a externar, lo va a sacar en una colectividad y lo va a replicar y que posteriormente ello va a llegar a su cúspide, que es el asesinar personas LGBTQ+, y ese es lo que le puse un triángulo. El discurso de odio nace a partir de una persona oradora, con un mensaje que es violatorio de derechos humanos, que va dirigido a una colectividad y que esta colectividad va a replicar en agravio a un sector, como en este caso es en contra de las poblaciones LGBTQ+. Por ejemplo, yo soy una persona, cito a un público y señalo que las personas LGBTQ+ son unos depravados y no tienen derechos humanos. ¿Qué va a hacer esa población? Va a replicar ese discurso y va a tener como efecto reprimir los derechos humanos de la propia diversidad sexual. Contrario a ello, los crímenes de odio son conductas del intercriminis que su objetivo es privar de la vida a un sector históricamente discriminado por un motivo de odio que da configuración
a un crimen de odio. Y al final, para dar objetivo, la redundancia, de esta nueva Agenda 2030 y ver el resultado de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, es literalmente, como había hecho mención desde un inicio, quitarnos este velo de los ojos de convencionalidad, el aplicar si hubo bajo este acto administrativo una violación a derechos humanos. No obstante lo anterior, también hay que recordar que existen otro tipo de procedimientos, como son las quejas en México, ante el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, o en su caso los propios juzgados de primera instancia. Ojo, todo tribunal tiene la obligación ahora de aplicar las estandarizaciones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluidos a los casos emblemáticos que un servidor les acabo de dar al cierre de esa intervención, en el cual, si estamos en un caso similar, las podemos traer, invocarlas bajo la interpretación conforme el principio pro persona, el control de convencional con efectos catalizadores y bajo el cabal cumplimiento de la cláusula de igualdad y no discriminación, en el cual el juzgador o la persona juzgadora debe de materializar el debido acceso a la justicia integral de acuerdo a los enfoques diferenciados y a la propia interseccionalidad. Recordar que en México tenemos una ley reglamentaria, el artículo primero constitucional, que es la Ley General de Víctimas, y es ahí donde nos establece las víctimas y violaciones a derechos humanos, qué derechos tenemos. Y no obstante ello, también tenemos las instancias internacionales, que una de las instancias internacionales que tenemos es literalmente las propias peticiones ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero para poder articular la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debemos que acotar los requisitos de admisibilidad. Y uno de los requisitos de admisibilidad es poder literalmente debatir el principio de definitividad, dar la oportunidad al Estado de poder invocar todos los instrumentos de justicia que existen en mi país y que tenga yo una negativa para ahora sí poder involucrar una petición. Sin embargo, hay excepciones al principio de definitividad, cuando el recurso no es idóneo, no es adecuado y no es proporcional, en el cual de facto podemos articular bajo las peticiones o medidas cautelares de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo esta petición, podemos llegar a una solución amistosa. Y si no se llega a una solución amistosa, lo vinculamos entonces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, aclaro, no es lo único que tenemos, también tenemos otros instrumentos como en el de Naciones Unidas. En Naciones Unidas existe un Comité de Derechos Humanos, y este Comité de Derechos Humanos podemos solicitar una visita o un informe periódico para que se pueda realizar una recomendación a país en el cual se esté vulnerando un derecho humano. Pero claro, aquí solamente es orientativo, no es vinculante, pero podemos utilizar como una prueba documental bajo nuestros demás procedimientos internos o demás instrumentos internacionales que podemos literalmente fomentar. ¿Cuál es mi pretensión? Siempre vamos a encontrar una solución. ¿Qué es lo que nos hace falta literalmente? El quitarnos el miedo a denunciar y sobre todo el no tenerle este tipo de sesgo de que lo internacional jamás vamos a poder llegar allá. Y créanme que es un procedimiento muy sencillo, que lo que hace falta es darle eco y voz a las propias víctimas. Pero aclaro, es un mega resumen de los demás procedimientos. Ah, y aclaro. Y el último recurso que tenemos, que es el más importante, son las marchas y las protestas sociales. Muchísimas gracias. Tiene la mano levantada Orlando Gutiérrez García. Te damos el uso de la voz, Orlando. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo me enteré de esta conferencia a través de redes sociales, precisamente la red social de Benjamín, a quien sigo desde hace un tiempo, su trayectoria y su trabajo. Y bueno, como ya decía, soy activista pro derechos humanos de la diversidad sexual. Tengo más de 20 años trabajando en el tema y soy parte de la Escuela Nacional de Diversidad de Liderazgos de Diversidad Sexual. Ya la quinta generación, acabamos de graduar. Entonces hemos sido una institución que ha ido formando a líderes en diferentes momentos de diferentes estados, de muchísimos estados del país, perdón, y de otros lugares. Y algo que decía Benjamín que me parece muy importante rescatar es el hecho de que es correcto, los objetivos de el 2030 en ningún momento abordan el tema de diversidad sexual, pero todavía hay otro tema mucho más preocupante, que es los gobiernos en sus planes de desarrollo tampoco lo nombran. Entonces, esta problemática geopolítica internacional y de ideologías de un espacio y de otro, pues nos deja en el limbo a la diversidad sexual. Yo como activista lo vengo diciendo desde hace muchísimos años
en donde nos encontramos que, por ejemplo, en los planes de desarrollo de cada país, ahorita el que está actual en nuestro país, habló de 100 puntos. En el punto número 36 dijo sobre los perritos y sobre los gatitos, pero la diversidad sexual no estuvo ni en el, ni en el 101. Entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos abajo de los perros y los gatos, la diversidad sexual. Entonces, sí es importante mencionar esto porque la verdad es que nosotros estamos muriendo, nos están matando, nos están, todos los días salimos a la calle, somos objeto de una serie de condiciones. Y aparte de eso, decía hace un momento Benjamín, los derechos son cientos de miles de cosas. Por ejemplo, el derecho a la participación política, ¿no? Que hoy también se está debatiendo en los espacios de poder y en la reforma electoral y todo este tipo de cuestiones. Pero yo dejo una pregunta. ¿Quiénes están negociando a nivel nacional e internacional estos espacios que nos corresponden a nosotros, la diversidad sexual? ¿Quiénes? Y hay que preguntar eso porque eso es muy importante. Yo estoy convencida que el compartirnos información, conocimientos, experiencias de todos ustedes que son expertos es una de las acciones muy importantes que tenemos que hacer para en un momento dado, tanto sociedad y gobierno, pues comenzar a colaborar juntos, ¿sí? Y que realmente las personas idóneas, como bien lo dijiste, sean las que tomen las decisiones necesarias. Quiero expresar a nombre de todos los que estamos conectados, pues el más sincero agradecimiento a nuestro estimadísimo maestro José Benjamín González Mauricio, quien es experto en diversidad sexual en Jalisco. Le agradecemos por compartir su conocimiento, su experiencia y valiosas reflexiones que sin duda enriquecen este espacio de aprendizaje y fortalecen nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De igual manera, agradecemos profundamente a todas, todos y todes los participantes cuya presencia, interés y participación activa dan sentido a este encuentro. Su disposición al diálogo y a la reflexión colectiva contribuye a la construcción de una sociedad más informada, consciente y comprometida con la igualdad, la inclusión y la justicia social. Reconocemos que solo a través del trabajo conjunto entre la academia, instituciones y la ciudadanía es posible avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, garantizando el respeto a la dignidad humana y el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Gracias por formar parte de este espacio y por sumar esfuerzos en favor de un futuro más justo, sostenible y con derechos para todas las personas. Muchas gracias, maestro Benjamín. Contrario, y igual manera muy agradecido de poderles acompañarles en estas pequeñas reflexiones. En ocasiones sí es indispensable tocar este tipo de temas. Sabemos que no hay muchos espacios para poder compartir. Yo humildemente agradezco la reconsideración y que sea el mejor, literal, la primera intervención que hemos tenido con este tipo de tópicos. Agradecido siempre. Vean a una persona con una persona aliada que les puede el acompañar. Y me gustaría cerrar con unas pequeñas intervenciones de lo que también nos presentó Orlando, de que en ocasiones el por qué en los planes de desarrollo no se toca el tema LGBTIQ+, porque no hay sentencias favorables a favor de nuestra población LGBTIQ+, es por algo muy sencillo, y también se habla que posiblemente las reformas a los derechos políticos y electorales, en ocasiones no es indispensable ser la causa para defender la causa, pero en ocasiones es lo ideal. Pues las personas que pertenecemos a la población LGBTQ+, conocemos, dormimos y comemos derechos humanos, la población es LGBTQ+, sabemos las necesidades, es más, hemos vivido las propias violencias a carne propia, y en ocasiones es indispensable que existan juezas, jueces, integrantes de la población LGBTQ+, y es más, porque a nivel internacional no se posiciona ese tema, porque desafortunadamente tampoco aún a la fecha hay jueces internacionales abiertamente LGBTQ+, no hay ninguno. Y es ahí entonces en el cual nosotras, las juventudes, las personas apasionantes de los derechos humanos e integrantes de la población LGBTQ+, estamos incidiendo para que el día de mañana podamos ser más visibles y nombrarnos ahora sí en todos los espacios públicos
privados y colectivos. De antemano les agradezco mucho el espacio y tengan aquí a un amigo, un aliado que les puede el acompañar en este gran proceso que es la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias.